A estas alturas de finales del siglo XVIII, algo estaba pasando en el terreno económico y la visión comercial británica no estaba lejos de ello. Se estaba tramando el cambio en el concepto de esclavitud, más acorde a los métodos que anunciaban los teóricos del liberalismo. Y en 1787, Thomas Clarkson fundaba en Londres la British Anti-Slavery Society, que fue la base de asociaciones similares en los demás países europeos y americanos. Mientras tanto, los métodos permanecían incólumes. Así, a finales del 18, la producción de barcos negros en Inglaterra conoció un especial auge, en parte merced al establecimiento en Cuba de toda una estructura esclavista bajo control británico. El comercio esclavista desarrolló su actividad de tal forma que en 1806, de los 62 barcos entrados en el puerto de La Habana que se dedicaban al negocio de la trata, todos consignados por casas locales, de esos 62 barcos, 58 eran de bandera y tripulación norteamericana. Es el caso que en la octava década del siglo XVIII, más de medio millón de esclavos trabajaba en las condiciones señaladas en el Caribe británico. Y de hecho, la idea de que la esclavitud era legítima era común, entendiéndose que sin ella no sería posible la supervivencia del sistema económico británico. Y sin embargo, en 1807 Inglaterra prohibió el comercio de esclavos. Y el 1 de agosto de 1838 los esclavos de las colonias inglesas se vieron libres al haberse decretado la abolición de la esclavitud. Pero en el interín, el número de esclavos residentes se había duplicado con relación a los existentes 60 años antes. En cumplimiento de la nueva situación, Inglaterra había llevado a cabo una serie de acciones. Así, mientras el crecimiento del número de esclavos en las Antillas se aceleraba, ocupó Sierra Leona el año 1787 para destinarla a recibir los esclavos negros repatriados. Los primeros fueron los residentes en la metrópoli, los primeros, los negros que estaban esclavizados en la isla, en Inglaterra, fueron los primeros en ser repatriados. Los esclavos ingleses, los esclavos de sangre británica, no serían destinados a Sierra Leona, ya que el sitio calificado como idóneo para los negros era calificado de inhóspito para los esclavos de sangre británica. En su lugar serían destinados a Australia y a Nueva Zelanda. No fue casual la creación de la sociedad antiesclavista, como no fue casual que en esas mismas fechas se crease un cinturón sanitario con los traficantes de Liverpool. El motivo no era humanitario, por mucho que lo vendiesen como tal, sino de puro cariz económico. Liverpool se había convertido en el principal puerto esclavista, pero las actividades estaban dando pérdidas, desde que entre 1772 y 1778 se cifraba en 700.000 libras. De 30 casas importantes que dominaban el tráfico de esclavos desde 1773, 12 habían ido a la bancarrota llegado el año 1788. Como se ve, era manifiestamente una cuestión económica. Y es que el desarrollo del comercio y de la industria había hecho que el marco que desarrolló la explosión esclavista iniciada a mediados del siglo XVII fuese perdiendo fuerza un siglo después. El mercado, el centro de las actuaciones británicas, había llegado a un punto, a finales del siglo XVIII, en el que los precios se iban ajustando. Los proveedores de esclavos africanos exigían cada vez más, y las posiciones militares en África no tenían capacidad de control, y aumentar el precio final del esclavo resultaba absolutamente inasumible, motivo por el que las ganancias se habían visto reducidas a menos del 10% en un siglo, a pesar de las medidas aplicadas en los transportes que habían reducido la mortandad del 24% al 6%. En esa situación, la competidora principal de Inglaterra, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, presentaba unos balances aún peores. Declaraba en esos momentos unos beneficios que apenas llegaban al 3%. Todo señalaba
que el momento para abogar por la abolición de la esclavitud estaba servido. Y a esa labor se volcó Inglaterra, utilizando para ello la que sin lugar a dudas era la principal armada del mundo. Pero no quedaría resuelta la cuestión con esa medida, porque los males tradicionales de Inglaterra, cuáles son la miseria, la desigualdad social, el trabajo infantil y la explotación de su propio pueblo, comenzaron a desarrollarse al compás de la Revolución Industrial, como deja magistralmente manifiesto Charles Dickens. La inseguridad ciudadana, los crímenes de todo tipo, se adueñaron de aquellos lugares que no hacía mucho lucían orgullosos su riqueza conseguida a costa de sangre ajena. Y las medidas para cortar semejante situación fueron del corte ya tradicional en la política inglesa. Más sangre y más deportación. Como consecuencia, en 1770 fue dictado el Código Sanguinario, que así se llamaba, en el que se marcaban 222 tipos de crimen, casi todos contra la propiedad, y que conllevaban la pena de muerte. Ojo, al tanto el título, Código Sanguinario. No se lo he puesto yo, se lo pusieron ellos. Un robo con valor a 5 chelines estaba sancionado con la pena de muerte. Cortar un árbol conllevaba la pena de muerte. Cazar un conejo estaba condenado con la pena de muerte. Y sin límite de edad. Así, Michael Amon y su hermana Anne, 2 niños de 7 y de 11 años, fueron ahorcados por robo. Y para librarse de la carga que representaban los esclavos negros, como medidas iniciales, el año 1772 fue abolida la esclavitud en el territorio de las Islas Británicas. Primer paso para deportar a la población negra residente, que finalmente sería desembarcada en Sierra Leona, cuando fue ocupada el año 1787. Lugar al que en principio estaban destinados los 150.000 súbditos ingleses que tenían alguna condena y que finalmente fueron trasladados en los buques negreros a Australia y a Nueva Zelanda. El mismo año fundaron la Sociedad Antiesclavista Británica. Es que son simpaticísimos. En 1791 se produjo una rebelión en Haití que llevó a la liberación de los esclavos. Pero el movimiento abolicionista tiene sus particularidades. Así, en el primer cuarto de siglo, los cuáqueros, cuyo fundador Jorge Fox era propietario de esclavos en Pensilvania, condenaban la esclavitud, dando lugar a la creación de la Sociedad Antiesclavista en Inglaterra, lo que llevó a que en 1775, mientras en las 13 colonias quedaba nominalmente prohibida la trata, una comisión parlamentaria británica calentase los ánimos en pro de la abolición. En fin, señala Thomas que la última venta pública de un negro en Inglaterra se llevó a cabo en Liverpool el año 1779. En 1777, 2 años antes, una declaración real había prohibido la entrada de negros en Francia porque, decía, se casan con europeos, infectan los burdeles y se mezclan colores. Literal, lo dice la orden, O sea, Cecil Bray, William Paley, William Wilberforce, Thomas Clarkson fueron los nombres más destacados en la campaña abolicionista preparada por los cuáqueros en Inglaterra, dedicándose a demostrar lo poco beneficiosa que resultaba la trata desde el punto de vista económico, al tiempo que animando a la apertura de nuevos mercados donde obtener las materias primas y donde poder abrir mercados para los productos ingleses. Adam Smith, contemporáneo y comprometido intelectualmente en los mismos objetivos, no dudaba en dejar señalado que el relativismo era el principio que marcaba la actuación del movimiento abolicionista británico. En 1788, Inglaterra inició la dominación de Australia en la actual Nueva Gales del Sur, con el arribo de una flota de 11 navíos con casi 1.500 ingleses a bordo. Marineros, no. Convictos por los delitos más nimios que habían
sido deportados en régimen de esclavitud y durante más de 80 años unos 165.000 convictos fueron transportados a los presidios. Los últimos convictos que fueron trasladados a la Fuerza de Australia llegaron en el año 1868. La deportación en muchas ocasiones formaba parte de un proceso de selección física para el trabajo duro. En cierto sentido, el sistema de convictos era una forma de esclavitud, aunque los convictos podían esperar su liberación tras haber cumplido su sentencia y sus hijos eran libres desde su nacimiento. Digamos que aplicaba la ley de vientre, de libertad de vientre. Muchos se enriquecieron y pasaron a formar parte de la clase de los colonos, y su turbio origen a menudo era convenientemente olvidado o encubierto. Y muchos infelices no sobrevivieron para contarlo, siendo víctimas de un régimen tiránico disciplinario. He dicho tiránico, pero es que realmente es difícil de calificar. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.